Hola, ¿qué tal? Me llamo Javi y he perdido la fe. No sé muy bien cómo empezar este vídeo si no. Sé que suena un poco fuerte empezar así, pero quería que este vídeo fuera sincero, honesto, real, en un mundo en el que las cosas ya parecen todas guionizadas, con publicidad, siempre queriendo algo a cambio. No lo sé, si tal vez yo puede que también tenga intereses, no lo sé. Pero el caso es que es la verdad, he perdido la fe. Sé que últimamente circulan muchísimos vídeos por internet, por Instagram, por YouTube, donde hay grandes famosos o no tan grandes famosos, personas normales que descubren la fe, que se convierten, que de repente empiezan a ser creyentes, especialmente bueno, en el tema del cristianismo, que es donde yo me he movido toda mi vida. Y veo muy pocos vídeos en los que pasa el contrario, ¿no? Que una persona que ha sido creyente toda su vida de repente deja de serlo. Y desgraciadamente, o no, son la mayoría de los casos. Hay muchísimas personas, al menos en España, que han nacido en una familia tradicional, creyente, que han ido a una escuela o a un colegio o tienen una educación religiosa y que después han dejado de creer o practicar, como se dice dentro de la Iglesia Católica, y que se han alejado de esa fe por X motivos, ¿no? Yo quiero pensar que mi caso es distinto, es diferente, pero antes de contaros los porqués de mi falta de fe, quiero poner un poco en contexto por si no me conoces. Ahora mismo, mientras grabo este vídeo, tengo 32 años. Yo crecí en una familia tradicional, católica. Íbamos a misa los domingos, por las noches rezábamos el Cuatro Angelitos, creo que se llamaba. Yo me acuerdo de estar en misa con mi hermano y pegarnos patadas por debajo de las piernas de mi padre y mi padre ponerse de los nervios, ¿no? Porque estábamos en misa portándonos mal. Creo que siempre he tenido una educación estricta, si se puede llamar de alguna manera. En mi casa siempre había una serie de normas y pretensiones que no se podían tomar a la ligera, y eso me ha convertido también en quien soy hoy. Y desde luego parte de lo que ha sido mi vivencia en mi juventud, pues son esos valores muy marcados que ha habido en mi familia, ¿no? Que pueden ser pues el patriotismo, ser del Atleti en mi caso, y creer en Dios. Y durante muchos años pues eso es lo que he sido, ¿no? Lo que me enseñaron a ser mis padres, que creo que es lo que nos pasa un poco a todos. Al final, cuando somos pequeños y vamos creciendo y nos van educando, vamos recibiendo, digamos, esos valores, esa educación o esa manera de ser, yo qué sé, y vamos al cole y hablamos con nuestros amigos de las cosas que nos han hablado a nosotros, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que yo creo que te planteas todas esas cosas, ¿no? Que es la maduración, o quiero pensar que es eso, ¿no? Madurar significa, pues, hacer tuyos esas creencias, hacer tuyos esos pensamientos y volver a decir, vale, yo efectivamente creo en esto, ¿no? Es esa época que dicen de rebeldía, que todo el mundo pone o habla de ella tan negativamente, cuando a mí me parece un momento crucial en la vida de cualquier persona y un momento importante de hacerse preguntas y volver a decir, oye, yo en el fondo, ¿quién soy? No quiero ser solo lo que me han enseñado mis padres o lo que me han enseñado en el colegio, sino quiero encontrarme a mí mismo, ¿no? Creo que son preguntas que nos hacemos todos en nuestra juventud, ahí en esa época de la universidad, a lo mejor. En esa época de rebeldía también me pilla pues un momento de querer salir mucho de fiesta, querer tener muchos amigos, experimentar todas esas cosas que tal vez no había podido hacer en mi etapa de colegio, ¿no? Por la rigidez de las normas de mi casa. Y empiezo a rebelarme también contra eso y a, bueno, pues vivir de viernes en viernes, como decía mi padre. Mi padre tenía incluso calculado el dinero que le costaba cada hora de clase de universidad a la que yo no iba, que eran 17 euros con algo, ya no me acuerdo. Iba a una universidad privada porque no estudié lo suficiente para entrar en una universidad pública, o sea que no me siento tampoco orgulloso de ello. Y el caso es que así era mi vida, ¿no? Pensar en qué era lo que iba a hacer el viernes, sacar el sábado la libreta de contactos que tenía y ver a quién podía liar para irme de fiesta con él. Cosa que ahora me parece bastante triste, ¿no? Porque decía, joder, ya ni siquiera me importaba si eran mis amigos o no, sino tener un compañero para salir de fiesta, ¿no? Y esa época fue dura porque al final no tenía mucho sentido el salir por salir, y era un poco una manera
de ahogar tal vez un sufrimiento interno propio de la juventud, yo creo, nada dramático, que no sabía cómo gestionar, ¿no? Y recuerdo muchas veces pensar en que en el fondo tenía todo lo que me habían vendido que tenía que tener, tenía un buen grupo de amigos, tenía muchos planes, viajaba, en el fondo era una persona muy sociable, que me resultaba muy fácil entablar amistad con gente, no sé, todo iba bien, o como se podría decir que van bien las cosas. Pero muchas veces llegaba a casa, me acuerdo, y sentía un profundo malestar y un vacío y una soledad que no eran propias en el fondo de lo que en teoría estaba siendo mi vida, ¿no? Y así termino la universidad. Los últimos años un poquito mejor que los primeros, en los que los profesores ni siquiera me conocían. Recuerdo uno que le hacía mucha gracia, que me empezó a seguir en LinkedIn, que yo tenía puesto como único puesto de trabajo la noche madrileña. Le hacía mucha gracia, decía, este alumno crápula que pone en LinkedIn que su trabajo es la noche madrileña. Bueno, yo trabajé así un poco como relaciones públicas en diferentes discotecas y demás, y entonces lo puse con total seriedad, pensando que podría ser algo interesante para alguien, ¿no? Y el profesor le hacía mucha gracia. Así terminé más o menos la universidad, ¿no? Poco a poco. Era la carrera de periodismo, no es que sea extremadamente difícil ni exigente. Entonces, bueno, al final la pude terminar relativamente bien, pero de repente me encuentro frente al mundo, ¿no? Ahora ya no hay colegio, ni la seguridad de la educación de tus padres, ni universidad, donde tienes que sacar una serie de exámenes y seguir para adelante, sino que ahora me las tenía que buscar yo solo, ¿no? Tenía que buscarme la vida, básicamente, y no me resultaba nada fácil en ese momento en el que de repente, pues, no encuentro mucho sentido a mi vida. Porque si la vida era lo que pasaban los viernes y los sábados, pues, lógicamente, no tenía mucho sentido, ¿no? Si soy sincero, no sé, tal vez esto lo puedan llegar a escuchar muchos de mis amigos, que hoy día siguen siendo mis amigos, pero es verdad que tuve una época en la que mis relaciones de amistad pues no eran como yo me esperaba o como yo me imaginaba. Mis relaciones amorosas tampoco. Probablemente la situación en casa tampoco era como a mí me hubiera gustado, y todas esas cosas me hacían pues sentir ese vacío y esas dudas existenciales, ¿no? De los 22 años, que de repente dices, oye, ¿yo para qué estoy aquí, no? Si la vida es esto, a mí me han timado, no es lo que me habían contado, yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba más esperanza, alegría, felicidad, plenitud, que yo no vivía, desde luego, entre copa y copa, o por muchos amaneceres que veía con mis amigos después de fiesta, ¿no? Y para los que ya me conozcáis, este momento os lo conocéis, pero voy a empezar a contar cosas que a lo mejor no he contado antes. Y es que, bueno, para poner en contexto de momento, pues mi madre es una persona que siempre ha sido religiosa, ha pertenecido durante bastante tiempo a un movimiento que se llama Schoenstatt, pues, las navidades que yo justo había terminado la universidad, me manda un correo electrónico, me manda un mail con una información sobre unas misiones para jóvenes que están organizando en ese movimiento, ¿no? Y el sacerdote que lo organizaba pues era el cura de mi colegio, que me confesaba por las mañanas cuando pasaba por ahí y decían, ¿alguien quiere confesar? Y yo salía de vez en cuando a confesar para perderme un poco de clase y aprovechar y confesarme, porque yo quería ser como fiel a lo que me habían enseñado, ¿no? Y a lo que me habían educado. Por esa época yo probablemente no iba a misa, no rezaba, salvo en contadas ocasiones. Probablemente sí que defendía la religión y el cristianismo, la iglesia o a Dios como algo que formaba parte de mi cultura, de mi ideología, pero jamás había vivido en el fondo una experiencia realmente espiritual y religiosa. Yo creo que ahora lo llamaría que no había tenido la ocasión de convertirme de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, ese correo electrónico me llega, me llama la atención, porque digo, normalmente las misiones se hacen en África, ¿no? En Asia. No me imaginaba que se pudieran hacer unas misiones, un voluntariado de esa clase religioso en España, ¿no? En un pueblo en España, y que lo hicieran unos chavales jóvenes de, pues eso, entre 20 y 25 años. Y para no liarme mucho, el caso es que pues yo me negué a ir, lógicamente. Simplemente me había llamado la atención, le pregunté a mi madre, y entonces pues fue lo peor que pude hacer, porque mi madre empezó a insistir durante meses que por favor que fuera a esas misiones, que me lo iba a pasar muy bien, que iba el padre Juan, que es este sacerdote que era de mi colegio. No era el plan al que yo estaba acostumbrado a ir, ¿no? Pensad que yo lo que hacía era salir de fiesta los viernes, los sábados, a veces los domingos incluso, y durante la semana pues me dedicaba
a ir de bares con mis amigos, lo que hace cualquier joven en principio de esa edad en ese momento. El caso es que por una serie de acontecimientos que tampoco puedo relatar todos ahora y que no recuerdo absolutamente todos, sentí que se habían alineado los planetas, ¿no? En esos meses que pasaron hasta el momento en el que pues, los chavales se iban a esas misiones, que era en febrero, empezaron a suceder cosas que todas parecían apuntar a que yo tenía que ir a esas misiones, ¿no? Así que fui y recuerdo esa semana como una de las mejores semanas de mi vida, sin duda, eso no puedo negarlo. Una experiencia maravillosa en la que me encontré con un montón de personas que pues, se parecían mucho a mí, que tenían los mismos anhelos que yo, que querían vivir una amistad como la que yo había deseado siempre, que sentí como que me reencontré con algo que había perdido hacía tiempo, ¿no? Que era esa espiritualidad en los momentos, pues lógicamente había muchos momentos de oración, de Eucaristía, de bueno, salir a la calle y hablar con la gente, ayudar a la gente del pueblo, gente muy sencilla, muy buena. Y ahí hay algo que no termino de poder describir, que me llamó la atención, ¿no? Que me emocionó, que me conmovió profundamente. Yo en ese momento, pues como no conocía a nadie, no hablé mucho con ninguno, ¿no? Entonces no expresaba mis emociones con nadie, pero sí que miraba a mi alrededor y sentía que eso es para lo que había nacido, ¿no? Que era para lo que me habían llamado, algo así, ¿no? Y recuerdo que la última noche la hermana, la monja que nos acompañaba a esas misiones, me pidió por favor que diera un testimonio para contar un poco qué había supuesto para mí esa semana. Y me acuerdo que lo describí como que había ardido mi corazón, ¿no? Ese era el lema, digamos, de las misiones de ese momento. Y yo sentía que venía de una época con el corazón melado, muy frío, ¿no? Viéndolas venir, rendido ante la vida, y que de repente pues la vida volvía a tener sentido, ¿no? Que todas las cosas que me habían pasado antes confluían en ese momento y que de repente pues Dios me estaba diciendo, oye, esto no ha terminado, ahora empieza lo bueno, ¿no? Yo te quiero, te amo, no te voy a dejar solo y tu vida va a ser buena porque voy a estar yo presente. Y recuerdo que volví a casa emocionado, ¿no? No sabía qué decirle a mi madre después de haberme negado a ir durante meses a esto, que de repente me hubiese conmovido tanto, me hubiese gustado tanto esa experiencia, pues fue raro, ¿no? Y me acuerdo ir con mi maleta, ¿no? Y con el saco de dormir, pensando mientras entraba en casa qué le iba a decir a mi madre. Y cuando me abrió la puerta, me eché a llorar, la abracé, le dije que subiésemos a rezar. Mi padre se pensó que me había vuelto loco, mi hermano creo que también, mi madre no sabía muy bien qué pensar. Y a partir de ahí no puedo negar, otra vez después de 10 años, no puedo negar que esa experiencia cambió mi vida, cambió el rumbo de mi vida. ¿Cómo explicar lo que cambió? Bueno, de momento cambiaron muchos de mis hábitos, es como que intenté llevar eso que había vivido en las misiones a mi casa. Entonces por las mañanas, como estaba en paro, acababa de terminar la universidad, no tenía trabajo, pues por las mañanas me levantaba, rezaba, me bajaba con mi madre, si había ocasión pues me iba a misa con ella, hacía ejercicio, no tenía muchas responsabilidades, entonces me empecé a apuntar absolutamente a todo lo que hacía ese movimiento, a todo lo que pasaba en la iglesia, fui a retiros, campamentos, misiones, peregrinaciones, todo lo que había me apuntaba. Encontré al final un grupo de amigos nuevo que de verdad llenaba como ese vacío que tal vez yo sentía, ¿no? De unas relaciones personales más cercanas en las que hubiera un amor que de verdad se entrega, ¿no? No un amor por interés, sino, oye, eres mi amigo, te quiero y soy fiel a ti, ¿sabes? Aunque sepa que a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas o nos podamos enfadar, pues yo cuento contigo de alguna manera siempre, ¿no? Encontré trabajo, empecé a ser pues mucho más responsable, las veces que salía de fiesta se redujeron mucho y de verdad no quiero como demonizar el salir de fiesta porque no me parece que sea algo malísimo, pero creo que todo se puede llevar de una forma más sana y a lo mejor yo no era la persona que lo llevaba de la mejor forma ni la forma más sana, pero empecé a llevarlo pues de una forma más coherente con mi vida, ¿no? Y eso me ayudó a ser más responsable, a trabajar mejor. Y ese sentido que había dado Dios a mi vida me impulsaba y me ayudaba a ir hacia adelante y a vivir las cosas de una forma mucho más apasionada, trabajar mejor, concentrarme mejor, tener mejores relaciones, tomar mejores decisiones, cosa que antes no me había pasado, ¿no? Y estuve un año y medio pues en una nube, o sea, no sé cómo describirlo, ¿no? Me acostaba por las noches y tenía ganas del día siguiente,
me alegraba y sonreía pensando en lo que había pasado durante ese día. Sí, pero había momentos malos también, ¿no? Pero en general fue como una época muy bonita, muy dulce, muy buena, ¿no? En la que también empecé a conocer a Ana, mi futura esposa. Entonces se juntaron como un montón de cosas que hicieron que ese año y medio después de las misiones fuera, pues, probablemente la mejor época de mi vida, ¿no? Y lo que viene ahora es la parte que tal vez no he contado tanto y que me parece tan importante como la anterior. He escuchado durante estos años cientos y cientos de testimonios de este tipo a muchas personas que han vivido situaciones parecidas de ese encuentro con Dios que llaman, o ese reencontrarse, esa conversión. Para mí yo lo llamaba reconversión. He dado cientos de charlas. Como periodista empecé a trabajar en la radio, además en la sección de religión, porque pues, por lo que te cuento de que era súper apasionado y no sé qué, pues yo no tenía miedo, ¿no? Y entonces hacía vídeos contando mi experiencia, entrevistaba gente, no sé qué, a la gente de la radio le gustó mucho, entonces me dieron más responsabilidad. Empecé a trabajar en la sección de religión, a crear un portal digital donde entrevistábamos a gente que había vivido cosas de este tipo, y de alguna manera yo quería como compartir con el mundo aquello que había vivido yo, ¿no? Y mi trabajo me lo permitía, porque creo que pues soy una persona que comunica bien, que escribe bien, que tiene ideas bastante creativas, y entonces pues pensé en, de alguna manera, oye, yo quiero que todo el mundo pueda vivir esto que he vivido yo, ¿no? Y durante esos años posteriores a aquella experiencia, empecé a vivir muchas cosas que no me esperaba. Por un lado, prácticamente desde el principio empecé a dudar un poco sobre mi experiencia. Empecé a pensar, esto que me ha pasado me ha venido muy bien, innegablemente. Esto que ha pasado me ha ayudado mucho a mi vida. Podría habérmelo inventado, podría ser cosa de mi cabeza, podría ser que sea mi cerebro, ¿no? Intentando sobrevivir a una vida ya de por sí complicada, compleja, con muchas preguntas y que necesitamos cosas a las que aferrarnos, ¿no? Y ese pensamiento me daba mucho miedo, ¿no? Creer que tal vez esa relación que creía tener con Dios me la podía haber inventado. Porque al final cimenté y fundamenté toda mi vida sobre eso, ¿no? Y todo lo que hacía respondía a una llamada o a aquello que yo creía que Dios me pedía o que Dios quería de mí, ¿no? Todo lo que hacía iba condicionado por eso, ¿no? Todo lo rezaba, todo lo hablaba con Él. Y por tanto toda mi vida pasó a ser algo que iba cimentado sobre esa fe, ¿no? Sobre esa religión. Y con los años pues he visto muchas cosas, porque al trabajar pues muy cerca de la religión, de la iglesia, y ver tantos testimonios, he hablado con muchos religiosos, con muchos sacerdotes, también personas de otras religiones. He viajado a Polonia, a Panamá, he viajado por España, me he apuntado a todo tipo de retiros, a todo tipo de experiencias espirituales y religiosas. He hablado con mucha gente que me ha contado su historia, su testimonio. Y no puedo evitar pensar que efectivamente veo ahí un patrón en todos nosotros, ¿no? Y es que de momento yo toda mi vida he sido religioso, es lo que me han enseñado, es lo que de alguna manera esperaban de mí, y acabé volviendo ahí, ¿no? Como todos los caminos llevan a Roma, al final acabé llegando otra vez al mismo sitio, ¿no? Que es lo que me habían enseñado en un principio. Oye, Jesús es la salvación, Dios te puede curar la ceguera, ¿no? Que era como yo me sentía, que de repente había abierto los ojos, que había despertado y veía la vida de verdad como era. Pero me di cuenta la cantidad de personas que hay religiosas y espirituales que no somos santas, ninguno. Empecé a ver muchas incoherencias dentro de la iglesia, en mí mismo, en las personas que me rodeaban, y empecé a hacerme muchas preguntas que claramente no tenían respuesta fácil, y que esa respuesta desde luego no estaba al alcance de nosotros de una forma sencilla, sino que había que investigar, había que estudiar, y veía que la mayor parte de la gente religiosa creyente a mi alrededor no tenía esas respuestas. Así que me pregunté durante mucho tiempo si podía habérmelo inventado, si podía venirme bien, en el fondo, que Dios existiera y que fuera un poco una respuesta a ese vacío existencial que tenemos. Oye, yo no me quiero morir, ¿no? No quiero morirme para siempre y que no haya nada. Quiero que haya algo y tener la posibilidad de sentirme perdonado. ¿Quién no va a querer sentirse perdonado? Y todo esto pues fue calando dentro de mí, tal vez no exteriormente, porque vivía mi vida de la misma manera. Intenté ser fiel a lo que
creía que tenía que ser, pero me di cuenta en muchos momentos, mirando hacia atrás, cómo yo no fui el cristiano que debería haber sido, cómo yo pude hacer sufrir a otras personas, cómo muchas veces fui probablemente poco humilde y mi soberbia pudo dar un mal testimonio sobre lo que es el cristianismo, lo que creo que es el cristianismo, precisamente por esa emoción y por esa ilusión de creer que posees la verdad, ¿no? Ya he encontrado esto, ahora yo estoy en el bien, yo estoy en el buen camino, el resto no, y les tengo que convencer. Y eso se llama proselitismo. Y bueno, todo esto fue decayendo, esa fe que había nacido con las misiones, poco a poco. Fui haciéndome cada vez más preguntas, sin respuestas, cuestionarme cada vez más cosas, hasta que llegó un momento muy importante en mi vida de sufrimiento. No voy a contar qué fue lo que pasó, porque me parece una cosa muy íntima y privada, pero fue doloroso y surgió esa pregunta, ¿no?, que creo que se hace toda la humanidad en algún momento de su vida, que es: si Dios existe, ¿por qué ha permitido que pase esto? Y sé que para muchas personas que tal vez no han tenido esa experiencia, la respuesta puede ser muy sencilla. He tenido la experiencia después de ese sufrimiento de que para muchas personas la respuesta es sencilla. Lo que no es tan sencillo es empatizar de verdad con el sufrimiento y darnos cuenta de que esa pregunta es muy importante, de que esa pregunta es muy válida y que deberíamos hacérnosla todos. Porque es una pregunta filosófica, quiero decir, hay muchas personas que se han planteado el problema de Dios y el problema del mal y no han sabido darle respuesta, ¿no? Puede haber respuestas, pero eso no quiere decir que sea una respuesta tan sencilla, tan fácil como la que nos dieron muchas de las personas que yo tenía a mi alrededor. ¿Por qué algo que objetivamente podría ser bueno no pasa? ¿Por qué a alguien bueno le pasan cosas malas, a alguien malo le pasan cosas muy buenas? ¿Qué sentido tiene este caos? Sobre todo dentro de ese plan divino del que tantas veces hablamos, ¿no?, en esa pseudo religión que he ido conociendo, que a veces hablamos de cosas de las que no tenemos ni idea e intentamos darle respuesta a cosas que no tenemos absolutamente ni idea, con cosas bonitas o que a nosotros nos cuadra, pero eso no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Y a veces esa pseudo religión de cosas que nos gustaría que fueran, pero que no quiere decir que sean, no tiene mucho que ver con la religión. Y eso también acabó por aplastarme, ¿no?, y por allanar el camino hacia la incredulidad, hacia el cuestionarse y hacia las dudas de esto no tiene ya ningún sentido, ¿no? Primero dicen una cosa, luego es otra, en una iglesia se dice una cosa, en la otra iglesia se dice otra, un cura dice esto, el otro cura dice lo contrario, un obispo no sé qué, o un obispo tal. Y entonces decía, esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cuál es la verdad? No pude evitar hacerme esa pregunta, ¿no? Es decir, la incoherencia constante, el caos total y la experiencia vivida me decían, oye, macho, te has equivocado. O sea, aquello sobre lo que has cimentado tu vida es un error y está mal. Y sí, durante este camino en el que no he dejado de hacer ese trabajo de comunicar, de evangelizar, como dicen algunos, sobre todos estos temas, ha habido mucha gente que me ha ido diciendo, es que no tienes fe, ¿no?, y que ha dudado tal vez de mi cristianismo, de mi manera de vivir la vida, ¿no? Algo que realmente es doloroso para alguien que en el fondo ha puesto su vida en sus manos, ¿no?, en las manos de Dios, en las manos de la religión. Es muy doloroso que te digan, en el fondo es que eres tonto, ¿sabes? Y he acabado por convencerme de que a lo mejor lo que pasa es que me falta la fe y que en el fondo no creo en Dios y que en el fondo soy ateo. Muchas veces digo esa expresión, ¿no?, que el día que mejor me levanto agnóstico, porque muchas veces me cuesta creer. Es algo que antes tenía dentro de mí y que me resultaba muy fácil y que ahora ya no tengo. Y me he encontrado a mi alrededor muchas personas que me lo dicen, si yo quiero tener fe, pero es que no puedo, no me parece que tenga sentido. Mientras que hay personas a las que les resulta muy sencillo y muy fácil decir tengo fe y creo en Dios, veo a muchas otras personas a las que no les pasa.
Y en ese camino de dudas y de cuestionamiento llego a un punto en el que decido, oye, tengo que destruir la casa. Creo que estaba equivocado. No soy tan bueno como creía que era. Todas estas creencias que tengo me limitan. A lo mejor no creo como de verdad debería creer. A lo mejor me está pasando lo mismo que me pasó en mi juventud cuando entré en la universidad. Que me he creído muchas cosas que en el fondo me han impuesto y que no son las verdaderas. En el fondo no me he cuestionado nada, no me he preguntado, no he investigado, no he estudiado lo suficiente. Tal vez esté equivocado. Tal vez esto que pienso que hago que está bien, pues tal vez no esté bien. Y eso es doloroso, ¿no? Tirar todo lo que eres, deconstruirte, reconocer que tal vez no eres tan bueno, reconocer que a lo mejor no tienes fe, reconocer que aquello en lo que has cimentado tu vida, pues puede estar mal. Es jodido, no te voy a engañar. He pasado por momentos muy difíciles, sumados a los momentos difíciles ya de por sí que te da la vida. No quiero ser un desagradecido, tampoco soy consciente de la suerte que tengo. Y precisamente por eso pienso mucho en la cantidad de personas que hay en este mundo que sufren cosas de verdad insufribles. Y me hace replantearme muchas cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene este mundo? No puedo evitarlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene el Evangelio? ¿Qué sentido tiene lo que decía Jesús si sufrimos tanto y casi todos estamos en el fondo? Y es en ese momento cuando decido crear el podcast No Tengo Ni Idea, que básicamente es mi búsqueda de la verdad, mi búsqueda de Dios, mi construir la casa sobre roca e intentar encontrar respuestas a todas esas preguntas que tenía. Dentro de ese pozo y de ese sufrimiento, mi voluntad, no mi sentimiento, mi voluntad decide decir, oye, yo quiero al menos apuntar a esa dirección. Quiero redescubrir de verdad si Dios existe. Puede que sea toda una mentira, vale, lo acepto, pero prefiero vivir en la verdad. Y en ese podcast empiezo a hacer muchas preguntas a personas que pueden ser religiosas o no, o que tienen algo que ver con la religión de alguna manera. Empiezo a reflexionar sobre todas esas dudas que tengo, a cuestionarme todavía más. Y me encuentro con que hay muchas personas a las que esto les sienta mal, que les duele, ¿no? Que es como mirar debajo de la alfombra la mierda, con perdón, que habíamos barrido dentro, ¿no? Son dudas existenciales en el fondo que creo que todos tenemos, que a todos nos pasan. O sea, hasta un ateo se plantea la existencia de Dios, estoy seguro. O al menos se lo ha tenido que plantear alguna vez en su vida. Y creo que a los religiosos y a los creyentes también les pasa, también se hacen preguntas. Y no hacérselas es barrer y meterlo todo debajo del sofá y despreocuparme. Pero veo que a mucha gente le molesta, y lo entiendo. Porque al final es mucho más sencillo vivir dentro de una cajita, ¿no? Meter a Dios dentro de la caja de nuestra ideología, lo que somos, nuestra experiencia, la política, nuestra historia, las cosas que nos han pasado, pero es una cajita. A veces la religión es esa cajita. Y no nos damos cuenta que en el fondo, si Dios existe, si Dios es real, no cabe en una cajita. Es imposible que nosotros le pongamos límites a Dios, porque si no dejaría de ser Dios. O sea, no sé si me explico, pero en la misma definición de Dios es imposible que la podamos meter en una cajita, que nosotros lo podamos comprender, que lo podamos meter dentro de nuestro cerebro, es inviable. Y creo que muchas veces tenemos la tentación de hacer eso. Y poniéndome teológico, creo que es un pecado contra el primer mandamiento. Porque si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es reconocer a Dios lo que es, ¿no? Que está por encima de todo, por encima de todas las cosas, por encima de nosotros. Y eso, innegablemente, nos hace a nosotros pequeños, personas que no llegan, hijos. Y está bien, además, no tiene nada de malo, pero es lo que somos. Y reconocernos humildes, reconocer que no somos capaces de entender lo que nos rodea, creo que es algo muy religioso y una experiencia muy mística. Y por tanto este camino pues ha sido doloroso, ha sido difícil, pero al otro lado de las preguntas siempre hay respuestas. Me he encontrado más preguntas que respuestas, aún más preguntas, pero he respondido muchas de las preguntas que tenía y ahora entiendo mejor el sufrimiento, entiendo mejor los problemas que vive el ser humano respecto a la espiritualidad y a la existencia, y es que no somos perfectos y nos equivocamos y no entendemos. Esas preguntas me han ayudado a avanzar, a crecer. Quiero pensar que a ser más humilde,
a entender mejor a las demás personas, a ser más capaz de empatizar, a ser más capaz de ver mi propio pecado y mi propio mal y darme cuenta de que tengo que cambiar y que tengo que hacer un esfuerzo, que no está todo hecho ya. Y creo que me ha ayudado en realidad a tener fe de verdad. Hace poco alguien me decía una frase muy interesante y es que en el fondo todos somos ateos, porque ninguno conocemos al Dios real. Todos somos ateos de un Dios que no existe, porque en el fondo todos creamos dioses que no existen. Y llegar a esa pequeña verdad de que no puedo entender a Dios, de que probablemente mi fe nunca sea suficiente, de que no voy a tener todas las respuestas, me ha ayudado a vivir más en paz. Trabajando en este proyecto de No tengo ni idea del podcast, con una amiga me decía, cuando le contaba toda esta experiencia, ¿no? de decir, oye, creo que todo lo que creía estaba mal, o muchas de esas cosas estaban mal, o las he tenido que redefinir, las he tenido que entender, me he tenido que volver a hacer esas preguntas, me he tenido que deconstruir, acepto que puedo estar equivocado. Ella me decía, joder, Javi, macho, eso no lo hace nadie. Quiero pensar que no, que por supuesto que lo hacemos todo el rato todos. Creo que podemos hacerlo. Y ella me decía, Javi, lo que tú has hecho es tener fe de verdad. Porque ahora sí, si te soy sincero, yo no tengo miedo a la verdad. Quiero creer en un Dios que me ha dicho que Él es la verdad y que le siga. Y por tanto yo no puedo poseer la verdad. Puedo seguirle, puedo perseguirle. Y para mí ese camino es el camino de las preguntas y el cuestionarse. No tiene nada de malo cuestionarse. Prefiero hacerme preguntas, sufrir, que me duela, salir de mí mismo, pasar por esas crisis y por esas tormentas, si al otro lado está Dios. Prefiero encontrar la verdad que vivir en una mentira. Y eso es, no tengo ni idea. Ese es el podcast y el proyecto que estoy creando. Un podcast que, ya que me estoy poniendo honesto y humilde, ahora me resulta muy difícil crear porque me he quedado sin presupuesto. Bueno, ese podcast que tanto me ha ayudado, que quiero continuar haciendo lo que se llama No tengo ni idea, se ha quedado de momento sin dinero y por eso también quiero invitarte, si quieres, puedes, si te sientes identificado con todo esto que te estoy contando, si tú también quieres hacer esas preguntas, llegar a esas respuestas, llegar a esa verdad, tener esa fe que para mí es lo vital y lo importante. Si quieres, por supuesto, sé que estas cosas siempre son incómodas, pero te voy a dejar un link aquí abajo para que me eches una mano si quieres y puedes. Cualquier ayuda es bien recibida, por supuesto económica. Aquí hay que pagar cámaras, materiales, luces, micrófonos, técnicos, edición. No os imagináis la cantidad de trabajo que hay detrás de un podcast para que quede así de bien, además de buscar invitados, producirlos. Yo hasta me estudio los temas de los que vamos a hablar. He estudiado durante el año pasado antropología, filosofía, teología, historia. He estudiado un montón de cosas para poder hacer entrevistas buenas, profesionales y reales, de verdad. Entonces todo ese tiempo y todo ese trabajo pues cuesta dinero y bueno, pues es necesario también para comer. Pero por supuesto agradezco cualquier contacto, cualquier ayuda que se te pueda ocurrir y por supuesto cualquier oración, que siempre es importante, para que este proyecto sea algo bueno, sea un lugar donde hacernos preguntas, donde llegar a verdades, donde crecer, donde ser más humildes, donde aprender cosas de las que no tenemos ni idea y que a lo mejor nunca hemos terminado de preguntárnoslas porque están al otro lado. Para mí ese es el objetivo del podcast. Yo no quiero convencer a nadie de nada, no quiero hacer proselitismo, creo que esa no es mi misión ni la de nadie, porque precisamente ese no tener miedo de que la verdad está al otro lado me lleva a ir a intentar descubrirla como sea, ¿no? Y si al otro lado me encuentro a Dios, pues quiero hacer lo posible por encontrarle. Y como no tengo miedo, pues no tengo miedo a hacer esas preguntas y creo que es vital en una sociedad tan polarizada como la de hoy, en la que nos odiamos tanto, en una sociedad en la que tanto nos cuesta escuchar al del otro lado, incluso ya no al del otro lado, sino a mi propio hermano que piensa un poco distinto a mí. Y es evidente que ninguno pensamos todos iguales. Y para mí, comprar todas las ideologías o creencias de un lado o de otro como si fuésemos, no sé, una especie de robots o equipos de fútbol me parece completamente absurdo, ¿no? Creo que somos humanos y tenemos que ser un poco más humanos y acercarnos un poco más. Y para mí esas preguntas y ese diálogo sobre las cosas que no sabemos nos acercan al otro.
y eso siempre va a ser bueno para traer paz, para conocernos mejor, para no tener miedo a la verdad y llegar hasta el final. Oye, yo tal vez no tenga ni idea sobre filosofía, tal vez no tenga ni idea sobre bioética, tal vez no tenga ni idea sobre explotación sexual, tal vez no tenga ni idea sobre feminismo, tal vez no tenga ni idea sobre teología, tal vez no tenga ni idea sobre la sábana santa, sobre tantas cosas de las que, pues gracias a Dios, voy a poder hablar en este podcast. No tengo ni idea de ninguna de esas cosas, sí, pero no tengo miedo a hacer esas preguntas. Porque nada de lo que me digan en el otro lado tiene por qué llevarme a algo malo, sino todo lo contrario. Como mucho me va a llevar a tener un mayor conocimiento de la realidad, de las cosas que pasan en el mundo y por tanto de acercarme más a Dios. Así que no me enrollo más, ese es el vídeo que quería hacer. Sé que empecé diciendo que no tenía fe. Muchas veces me levanto pensando que no la tengo, pero quiero pensar que sí, que esto que estoy haciendo ahora mismo contigo es un acto de fe. Y por tanto quiero mandarte un abrazo muy fuerte, darte las gracias por haberte quedado hasta aquí, por haber escuchado y que espero que sepas que todo esto que quiero hacer lo hago de verdad por vocación, por convicción, porque creo que me gusta, es mi trabajo, se me da bien y porque además pienso que puedo hacer un bien a la sociedad y eso me motiva todavía más. Y para mí es un honor y un placer poder estar buscando eso tan valioso, que para mí es lo más valioso que puede existir en el mundo, ¿no? Porque daría sentido a todo lo demás, a todo lo que hemos vivido todos, tú también. Así que gracias, bienvenido a No Tengo Ni Idea y te espero en el próximo episodio.